Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Nacemos libres, nacemos iguales, tenemos derechos universales. Nacemos libres, nacemos iguales, los mismos derechos, somos responsables. Estoy sumamente agradecida que esté de nueva cuenta este viernes en otro Fuego Cruzado, el cual transmitimos a través de las redes de MXN Radio y Televisión. Usted puede ingresar para verlo plácidamente desde su cama, desde la cocina, desde el lugar en donde esté, a través de YouTube. Gracias nuevamente. Y bueno, pues hoy hablamos de este tema tan salpicado, el de los derechos humanos. Mire usted, desde que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se creó, fue francamente con calzador, a la de a fuerzas. Entonces empezó una serie de nombramientos de quienes, como sucede en muchas otras posiciones, pues no sabían a dónde acomodar. Entonces mandaron a Derechos Humanos. La señora Rosario Piedra Ibarra, ahora reelecta, es la segunda mujer. Antes estuvo Michelle Rocati, quien dejó una buena huella, aunque al momento de ver los asuntos que han sido realmente importantes para el país, que obviamente hablan de la participación militar, de masacres completas, esta comisión ha sido totalmente indolente. No se desaparece porque pues es un requerimiento mundial, pero con Rosario Piedra lo que tenemos es un elefante blanco. Y en este programa le explicamos todos los porqués. ¿Me acompaña? Apenas tenía 2 años Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de la República, cuando Estados Unidos condenó dar la calificación a México de ejercer la lucha contra el narcotráfico y proteger los derechos humanos, a la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En 1990, la CNDH, como se le conoce, fue creada a bote pronto para satisfacer la exigencia estadounidense. En la parte mexicana, se encargaría de investigar violaciones cometidas por servidores públicos de cualquier autoridad, aunque la exceptuaron de los temas ambientales, electorales, laborales, agrarios y jurídicos. Se trató de una comisión muy limitada, a la cual se le fueron aceptando algunos puntos como el jurídico. En la etapa conocida como la post-revolución mexicana, un largo periodo de ausencia absoluta del respeto por los derechos humanos, que se hizo necesario atender las demandas de apertura y democracia, cuando se adoptaron modelos importados de instituciones aparentemente autónomas que les permitiera a los gobiernos exportar una imagen de democráticos y respetuosos de los derechos. Se trató de instituciones de fachada, cuya autonomía era tan amplia como la necesitaba el gobierno en turno, y tan corta como le obligaba su complicidad con el poder. Tal fue el origen de la CNDH, una estrategia de simulación. Así, el 13 de febrero de 1989, se creó dentro de la estructura de la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Derechos Humanos, que ante la poca credibilidad que generó, derivó, el 6 de junio de 1990, en la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo desconcentrado de dicha secretaría, que el 28 de enero de 1992 pasó a ser un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Pero como tampoco fue suficiente ni útil ese esquema, copiando los modelos de ombudsperson de la tradición sajona, muy funcional al proyecto neoliberal en ascenso en ese tiempo, mediante una nueva reforma constitucional, el 13 de septiembre de 1999, se elevó al rango de organismo autónomo, lo que se hizo mediante el cambio de su denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos, surgiendo así el Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos. No es casual que su primer presidente haya sido quien fuera Procurador General de la República y Secretario de Gobernación del Salinismo. Ha tenido a lo largo de su historia participación directa en casos como la masacre de Acteal,
la cual tuvo lugar en 1997, pero le comisionaron una investigación a fondo de la cual no pudo entregar buenos resultados. El crimen de Acteal, municipio de Chenaló, en la región de los Altos de Chiapas, fue parte de una guerra no declarada, pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública Estatal, en el que participaban dependencias federales y estatales bajo una lógica militar. Ahí se decidían programas e inversiones de las zonas indígenas. La matanza fue consecuencia de la política oficial para castigar y desarticular a los indígenas de San Pedro Chenaló, que adoptaron el camino de la resistencia y la construcción de un autogobierno. El 22 de diciembre de 1997, un grupo de aproximadamente 60 paramilitares vestidos de negro dispararon con armas reservadas para uso exclusivo del ejército a un grupo de la Organización de la Sociedad Civil Pacifista Las Abejas, conformada por indígenas tzotziles, quienes se encontraban haciendo oración dentro de una ermita del poblado Acteal. La masacre dejó un saldo de 45 personas muertas, 18 mujeres, de las cuales 4 de ellas estaban embarazadas, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres, así como 26 lesionados graves. 12 víctimas murieron por golpes o heridas punzocortantes y quienes murieron por disparo recibieron balas expansivas por la espalda. Aunque había una distancia muy corta del ejército y de la seguridad pública local al lugar, las autoridades decidieron no intervenir. Existen diversos testimonios que señalan esta omisión como parte de las políticas de Estado que generaron los gobiernos mexicanos contra el EZLN. A más de 25 años de aquellos terribles acontecimientos, Acteal aún espera justicia. 2 años antes se presentó el caso Aguas Blancas y los resultados solamente marcaron la debilidad de la comisión y de su titular. La mañana del 28 de junio de 1995, miembros de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur se dirigieron a Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los caficultores. En el camino, cerca de la comunidad de Aguas Blancas, fueron detenidos por un grupo de policías y agentes judiciales que los hicieron descender, y con golpes los obligaron a acostarse en el suelo para luego dispararles, dejando como resultado una masacre de 17 campesinos asesinados y 14 heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano implementar las medidas cautelares necesarias para proteger la vida e integridad física de las y los testigos de la masacre de Aguas Blancas, especialmente de la señora Virgilia Galeana García y los familiares de las víctimas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su recomendación 104-95, acreditó que el 28 de junio de 1995 se violaron los derechos de 17 personas pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, quienes resultaron muertas de manera intencional por la Policía Judicial Estatal y la Policía Motorizada. A 27 años de la tragedia, se mantienen vivas las exigencias de justicia por lo ocurrido en Aguas Blancas, por la liberación de los presos políticos y por el esclarecimiento de las ejecuciones de dirigentes de organizaciones sociales a lo largo de los años. Tampoco quedó ajeno el caso de San Salvador Atenco en la primera intentona de despojar a los ejidatarios para construir otro aeropuerto. Por orden del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, tuvo lugar un operativo policial en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, que se caracterizó por el uso de la violencia extrema, tortura y criminalización de la defensa de los habitantes del pueblo. El objetivo era poner fin al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, surgido como oposición al proyecto para construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, en el municipio de Atenco. Los medios de comunicación jugaron un papel clave para criminalizar la protesta y demandas populares. En ocasiones,
televisando en vivo los operativos. Cuando son las 6 de la mañana con 50 minutos, elementos de la PJP ingresan hacia el pueblo de San Salvador. La Presidencia de la República, a través de su vocero Rubén Aguilar, negó tajantemente que en México haya ingobernabilidad, porque dice que el Estado mexicano está respondiendo con contundencia para enfrentar estas situaciones donde se violenta el Estado de Derecho. El saldo de la represión: 2 personas fallecidas, decenas de mujeres víctimas de violencia sexual y más de 200 personas detenidas. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente a los Estados Unidos mexicanos por la violación de los derechos humanos de las mujeres de Atenco. Este caso es un ejemplo de la brutalidad del Estado contra la movilización social mediante el uso de violencia desmedida y prolongada. Por los hechos, no hubo personas condenadas, por lo que permanecen en la impunidad. Aunque lo que sigue presente, aun cuando han pasado muchos años, es el caso de la guardería ABC, en donde la falta de justicia sigue vigente. El 5 de junio de 2009 ocurrió el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en el cual lamentablemente perdieron la vida 25 niñas, 24 niños y quedaron lesionados un número indeterminado de niñas, niños y adultos. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su recomendación 49/2009 al gobernador del estado de Sonora y al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otro lado, el 16 de junio de 2010, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que resultaron vulneradas varias garantías de las víctimas. El 13 de marzo de 2021, por decisión presidencial, entró en vigor un decreto por el que se garantiza la atención médica a las víctimas que resultaron lesionadas y amparando alrededor de 180 personas, así como una pensión vitalicia para las y los niños afectados, las madres y padres de familia de quienes perdieron la vida en el siniestro. El 26 de mayo de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó de manera definitiva la culpabilidad de 22 funcionarios locales y federales acusados de delitos como homicidio culposo, ejercicio indebido del servicio público y lesiones, ello por la negligencia que provocó esta desgracia. La tragedia de la guardería ABC pudo haberse evitado si el Estado mexicano hubiera cumplido con sus obligaciones de salvaguardar la vida, la integridad de las personas y de velar por el interés superior de las y los niños que estaban bajo su cuidado. El lamentable incendio marca en la historia reciente del país un hecho consecuencia de la omisión, corrupción y violación a los derechos humanos de niñas y niños inocentes. Y ni qué decir del caso Tlatlaya, cuando se llevó a cabo una ejecución extrajudicial por parte del ejército y murieron 22 personas. La justicia mexicana está en los reflectores del mundo, luego de que 8 miembros del ejército mexicano han sido acusados de una ejecución sumaria contra presuntos delincuentes. El caso de Tlatlaya, una población del Estado de México, donde los militares se habrían enfrentado el pasado 20 de junio contra presuntos miembros del crimen organizado, cobró relevancia luego de que investigaciones periodísticas revelaran pruebas y aportaran testimonios que confirmaran que los soldados habrían matado una vez rendidos a 20 personas. Las autoridades mexicanas detuvieron a los 8 miembros militares el jueves 25 de septiembre. El oficial del ejército y 7 soldados están detenidos en una prisión militar en la capital de la Ciudad de México, mientras autoridades investigan el incidente. El ejército afirmó que un tiroteo había tenido lugar entre la pandilla y los soldados, dejando 22 pandilleros muertos que oscilaban entre los 15 y 25 años y un soldado herido. Pero los testigos dieron un relato diferente de los hechos. Después de que un presunto pandillero fue asesinado por los militares, el resto trató de rendirse, pero los soldados mataron a los 21 a sangre fría. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el caso debe ser visto como un incidente aislado. Porque tenemos un gran ejército y por eso es que tenemos que trabajar para que si sucede este tipo de cuestiones se pueda ver, observar que es solo una acción aislada y no el comportamiento de nuestro gran ejército mexicano y de la Marina Armada de México. Los soldados se enfrentan cargos por crímenes contra la disciplina militar, la desobediencia y la negligencia en el cumplimiento del deber por el incidente en la localidad rural de Tlatlaya, en el Estado de México. Víctimas de delitos en México han afirmado desde hace tiempo que muchos de los soldados y policías del país son corruptos.
que trabajan para las bandas de narcotraficantes para actuar contra miembros de bandas rivales. La Comisión de Derechos Humanos de México aseguró que hay indicios de que hubo un enfrentamiento, mientras que organizaciones internacionales como Human Rights Watch aseguran que a medida que el caso avanza, la versión oficial se desvanece y se confirma la ejecución sumaria. El Pleno del INAI ordenó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos poner a disposición de un ciudadano la versión pública del expediente que generó en la recomendación por violaciones graves en el caso Tlatlaya, ocurrido en junio de 2014. Por unanimidad, los comisionados modificaron la respuesta de la CNDH debido a que únicamente puso a disposición del particular información específica y no todo el expediente. E instruirle a que emita, mediante su comité de transparencia, una resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes o secciones que no podrán dejar a la vista del solicitante, además de que ponga a disposición del particular la versión pública del expediente CNDH-2, diagonal 2014, diagonal 5390, diagonal Q, sobre la recomendación por violaciones graves derivado del caso Tlatlaya. Sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la CNDH no ha servido para nada, ni siquiera para dar alguna ayuda de tipo psicológico a los padres. La noche del 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala Guerrero, se cometieron una serie de ataques contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos y la población civil. Policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes y detuvieron a 43 normalistas, quienes fueron desaparecidos de manera forzada. Fueron ejecutados 3 estudiantes: Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes. Asimismo, agredieron el autobús del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo y un taxi que circulaba por la zona, en donde murieron el conductor del autobús, un futbolista y la pasajera del taxi. Esa misma noche continuaron las agresiones contra los estudiantes y la población en general, no solo por parte de agentes estatales, sino también por la de algunos civiles. El 13 de abril de 2022, la CNDH presentó un informe correspondiente a la recomendación 15-VG-2018 sobre el caso Iguala, donde dejaba al descubierto las prácticas de revictimización, estigmatización y criminalización de los estudiantes de la Escuela Normal Rural. Este informe plantea acciones para subsanar las deficiencias o omisiones que en su momento se hayan cometido por autoridades encargadas de esclarecer los lamentables hechos, para poder diseñar el esbozo de una ruta que permita cumplir con las obligaciones que tiene el Estado, incluida esta Comisión Nacional, con las personas víctimas y con la sociedad en su conjunto, para que las nuevas rutas de investigación se garanticen efectivamente los derechos a la verdad, a la justicia y, por ende, a la reparación integral, a la memoria y a la no repetición de los hechos victimizantes. Al cumplirse 8 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, y luego de que el Gobierno de México reconociera de manera pública, el pasado 18 de agosto, que no hay indicio alguno de que los normalistas se encuentren con vida, catalogando el hecho como un crimen de Estado, al acreditar la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con las policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecuacuilco y grupos delictivos, para llevar a cabo la desaparición de los jóvenes el 26 de septiembre de 2014. Lo sucedido en Ayotzinapa es una muestra del horror, la impunidad y corrupción que enmarcan claramente la violencia estructural que se ha padecido en el país. Ante ello, el castigo a los crímenes de lesa humanidad, como la tortura y desaparición forzada, resulta fundamental para la construcción de un Estado de Derecho. La CNDH reitera su compromiso y solidaridad con las madres y los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, y como lo ha hecho durante esta administración, los acompaña en su demanda de justicia. Por ello, hacemos un respetuoso llamado a las autoridades para garantizar los derechos humanos de las familias en su lucha y legítima demanda de acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición de los hechos. Es momento de hacer un corte. Vamos a tomar un poco de agua y enseguida regresamos. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas
necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Los titulares durante estos eventos han sido Jorge Carpizo, Jorge Madrazo, Jorge Moreno, Mariel Rocati, Luis Soberanis, Raúl Plasencia, Luis Raúl González y la flamante entre este grupo, Rosario Piedra. Rosario Piedra Ibarra tomó protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en medio de golpes, jaloneos, protestas, descalificaciones y señalamientos de fraude. Morena, con los votos del Partido Verde y del PRI, echó abajo la propuesta del coordinador Ricardo Monreal de repetir la tercera votación, a fin de aclarar las presuntas irregularidades que la bancada del PAN acusó, al señalar que se habían robado 2 votos en la sesión del pasado jueves 7 de noviembre. Luego de una discusión acalorada, la presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández, llamó a Ibarra de Piedra al salón de plenos. Estuvo menos de 12 minutos, pero levantó todo tipo de pasiones. El senador morenista Salomón Jara y el panista Gustavo Madero se empujaron en la tribuna. Luego, las morenistas Citlali Hernández y Marta Guerrero
Muchísimas, muchísimas gracias por atender estos programas. Y bueno, si nos lo permite, el próximo viernes tenemos otro Fuego Cruzado. Claro, usted lo puede ver lunes, martes, miércoles, jueves, en el momento y en la hora en la que tenga tiempo a través de YouTube. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.